Cordial saludo, mi nombre es Andrea Montoya Osorio del programa de Agronomía y el día de hoy les voy a explicar la tarea 1 de microbiología, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. La actividad microbiana depende de las especies presentes en el ecosistema o hábitat, del tamaño de sus poblaciones, del estado fisiológico de cada microorganismo en el hábitat, y la velocidad de las actividades microbianas depende de la cantidad de nutrientes que hay en el hábitat y las condiciones de crecimiento que prevalecen en dicho ecosistema o hábitat. 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana está formada por poblaciones de especies que viven en asociación con poblaciones de otra especie o más especies diferentes. 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza de especies es el número total de especies diferentes presentes en una comunidad. Eso quiere decir que es la cantidad o número total que hay entre por ejemplo, alcalofilos y halofilos, que son de especies diferentes, un número total entre esas dos especies que son diferentes. La abundancia de especies es la proporción de cada especie en la comunidad. ¿Qué proporción hay de alcalofilos y qué proporción hay de halofilos en una comunidad? 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. El aporte de energía funciona de la siguiente manera: la luz solar, que va directamente a los productores, que son las plantas o materia orgánica o el suelo. Posterior a eso están los consumidores primarios y los secundarios. Los primarios, que son los que se encargan de consumir del suelo, de las plantas, y los carnívoros, que son los consumidores secundarios, que se encargan de consumir a los consumidores primarios. Posterior a esto están los organismos descomponedores, hongos y bacterias, que se encargan de descomponer la materia orgánica, partes de plantas y partes de animales muertos, lo que da como origen una fuente de nutrientes que va directamente a las plantas. El papel que juegan los microorganismos en esta parte sería la descomposición o transformación de materia orgánica o transformación de los residuos de plantas o residuos de animales, transformarlos en una fuente de nutrientes que va directamente al suelo o a las plantas, así como también ayuda a la mejor absorción de los nutrientes por las mismas plantas. 5. Explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Un microambiente es un espacio limitado donde se producen las condiciones adecuadas para algunos microorganismos puedan desarrollarse y sobrevivir. Por ejemplo, en la parte de microambiente de oxígeno en tierra, hay microorganismos en una parte del suelo, digámoslo así, que en la parte inferior, donde no hay oxígeno, pueden sobrevivir. O por ejemplo, bacterias anaerobias facultativas que pueden sobrevivir donde no hay oxígeno, y en la parte inferior donde sí hay oxígeno. Y están las bacterias aeróbicas, que solamente pueden sobrevivir en un lugar donde hay oxígeno o en la parte superior del suelo donde hay oxígeno. 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia se da porque hay microorganismos que están mejor adaptados a los recursos o nutrientes que hay en el suelo y las condiciones de crecimiento disponibles. Algunos microorganismos colaboran entre sí para llevar procesos que solos no pueden realizar. 7. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. La composición del suelo está dada por materia inorgánica, materia orgánica, micro y macronutrientes, aire y agua, arena, limo y arcilla. Un 40% de materia inorgánica, 5 y 3% de materia orgánica, un 5% de micro y macroorganismos y un 50% entre aire y agua. Y está conformada por partículas de arena, limo y arcilla, que son los que ayudan a determinar qué tipo y características del suelo. 8. Define rizósfera y argumente su importancia. Y define efecto rizosférico.
La rizósfera es el suelo que rodea las raíces de las plantas y recibe las secreciones vegetales. Es importante porque allí se llevan, de ahí, de la parte de la rizósfera, donde las plantas absorben los nutrientes. El efecto rizosférico se produce como consecuencia de las condiciones edáficas originadas por las raíces que favorecen a mejorar las condiciones ambientales. Por ejemplo, a mejorar la absorción de agua por el suelo y además aporta alimento para las bacterias o los microorganismos que están en la parte de la rizosfera. 9. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Desde el punto de vista microbiano, la parte más activa es la rizósfera, porque es más rica en materia orgánica. 10. ¿Qué es la CBS y cuál es su importancia fundamental? La CBF es la costra biológica del suelo. Es un hábitat de las tierras áridas y tiene una función fundamental en la estabilización de los suelos en los ecosistemas desérticos. ¿Qué factor rige el grado de tipo de actividad microbiana en los suelos? Factores como el agua, los nutrientes, la cubierta vegetal, la porosiidad. En esta imagen podemos ver la cantidad de agua que hay en el suelo, la cubierta vegetal y los nutrientes que tiene el suelo. 12. Porque es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo, por un mecanismo de aislamiento a largo plazo de microorganismos en el agua subterránea del suelo profundo que no ha experimentado recarga. En esta parte se ve la población original, la barrera de aislamiento, el aislamiento reproductivo y por consecuencia la especiación. 13. Porque la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas. Porque es fundamental ya que se encarga de generar suministros y nutrientes que son esenciales y fundamentales para el suelo, plantas y animales y ayudar a que haya mejor productividad. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos las bacterias que se encargan de transformar sustancias orgánicas e inorgánicas, los protozoos que cumplen una función como consumidores de procesos de descomposición, los hongos que su función es la descomposición de la materia orgánica, las microalgas que su función es producir materia orgánica y oxígeno por medio de la fotosíntesis. 15. Nombre 3 factores claves para controlar la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos factores como la vegetación, la materia orgánica del suelo y tipo de suelo. 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Por factores como la diversidad vegetal, la topografía y tipo de suelo, tipos de uso de tierra, manejo del suelo, contenido de materia orgánica, factores ambientales como temperatura, humedad, pH, funcionamiento del ecosistema, vegetación dominante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando ejemplos del bosque tropical seco. La biomasa microbiana del suelo es uno de los reservorios de nutrientes en un ecosistema pobre, ya que teniendo la biomasa microbiana del suelo, allí se pueden almacenar o formar hábitats de diferentes microorganismos que van a ayudar a que haya mejor cantidad de nutrientes, mejor fertilidad, mejor producción. 18. Porque el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Debido a las alteraciones de las propiedades del suelo, el uso de la tierra, las actividades antropogénicas que se realicen en el suelo, la biomasa microbiana, la cantidad o el tamaño de la biomasa microbiana, la pérdida de la vegetación y cobertura del suelo. Esto provoca que haya menos fertilidad del suelo y por lo tanto disminuye la productividad del mismo. 19. ¿Qué se puede concluir en las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa del suelo? Se puede concluir que utilizando plantaciones mixtas o mezcladas va a haber mayor tamaño o un aumento de la biomasa del suelo, contribuyendo a la recuperación rápida de la diversidad microbiana, debido a que hay más cantidad de biomasa, se van a producir más especies microbianas
y va a haber una rápida recuperación del tamaño de la biomasa del suelo.